¿Todo bien? Todo bárbaro. Buenísimo. Gracias por invitarme a hablar sobre derecho. Vamos a hablar hoy un poquito de usurpación, esto que ha tomado mucha fuerza en los últimos días, en los últimos tiempos, principalmente con lo que ha pasado en algunos lugares en Buenos Aires, con algunas cosas, con algunas casas también, algo que no ha sido ajeno aquí en la provincia también, Bien. el famoso delito de usurpación. Exactamente, no es ajeno en varios lugares, porque bueno, sucede actualmente y de forma reiterada, lamentablemente. Claro. Hay como varias formas, varios ítems, ¿no? Que tienen que ver con la usurpación, dependiendo las formas, las metodologías, o hay algo puntual que lleva a catalogar este delito. Exactamente, nuestro Código Penal argentino lo tipifica a este delito de usurpación en el artículo 181. Bien. Bueno, establece que mediante las amenazas o mediante el uso de la fuerza se le priva a una persona total o parcialmente del uso de una propiedad privada que tiene esta persona, la cual debe probar mediante un título fehaciente este derecho de propiedad sobre el inmueble. Hay uno que es muy común, o al menos el más conocido, es que, por ejemplo, hay una vivienda deshabitada y aparece una familia o una persona y de repente empieza a vivir en esa casa. Claro. Y tal vez el propietario de la vivienda está, no sé, en otra provincia o en otro lugar, y un día viene y se encuentra que tiene gente viviendo en su casa. Claro, por eso tenemos tres tipos. Uno sería el despojo, Sí. o sea, la invasión a una propiedad que no se encuentra habitada. También tenemos el ingreso intempestivo, digamos, a la propiedad. Ajá. O en el caso de un contrato de alquiler, que las personas no se quieren retirar del inmueble, y bueno, por más que se haya vencido el contrato de alquiler. Después hay factores que cuando ya sucede este delito de usurpación, es que dicen, tiene hijos, tiene menores, Claro. uno de ellos o una de ellas tiene una discapacidad. Se agregan como muchos otros condimentos al delito de usurpación que por ahí, no sé si juega a favor de los que están usurpando, pero como que complican un poco más la situación. Claro, exactamente. Sí, se pueden dar varias situaciones y siempre quedará a criterio del juez la decisión que tome con respecto al bien usufructuado, digamos. Pero en ese caso, sí puede prevalecer la presencia de los menores, se tendrá que buscar la forma de reubicar esa familia. Claro. Pero bueno, el titular Claro. del derecho de propiedad puede ejercer las acciones que estime Vamos pertinentes. a plantear un ejemplo. No sé, yo tengo una vivienda con los papeles que acreditan todo, yo estoy en otra provincia, llego un fin de semana, como lo hago habitualmente, y de repente llego a esa vivienda y veo una familia. Una mamá, un papá, por darte un ejemplo, ¿no? Y 3 nenes en esa vivienda que me encuentro... que tengo personas en mi casa. ¿Qué se hace? ¿Cuáles son los plazos? ¿Qué sucede en ese momento? Porque lo marcaba también un poco Denis. Bueno, la familia, los niños, la casa, estos derechos que empiezan a jugar en ese momento. Bueno, la persona que tiene el derecho sobre el inmueble tiene que actuar por la vía que corresponde, que sería solicitar al juez de instrucción la medida cautelar para que le restituyan ese bien inmueble, es decir, por la justicia. Debemos decirle a las personas que no se puede actuar por la fuerza. Claro. Se debe actuar mediante la autoridad competente y él evaluará, digamos, el juez de instrucción si otorga la medida cautelar para que vuelva el inmueble en posesión del propietario. Claro. ¿Qué puede evitar que se lo devuelvan al propietario? Que no posea el título correspondiente, que sería la escritura o el boleto de compraventa o un contrato de vivienda social otorgado por el gobierno. El tenedor, el titular del inmueble tiene que saber probar, Sí. digamos, Legalmente que es de él. claro, digamos. la titularidad, porque si no el juez no puede devolver algo que no se demuestra que Y- es el dueño. Y en ese caso, vamos a plantear un ejemplo, no sé, es una casa heredada y tal vez están los papeles de sucesión, o sea, lo que sea. ¿Qué pasa mientras tanto? ¿No tendrá su casa en condiciones? Porque después pasa, che, se me metieron gente a la casa, me dejaron la casa destrozada, o se fueron y me llevaron todo. Y como todo proceso tiene su tiempo, pero se celebre la causa o suceda la causa, pueden suceder esas cuestiones de que Claro.
bueno, se roben. ¿Y ahí quién se hace pertenencias. responsable? Porque alguien debe hacerse responsable por lo que Ahí sucede. tendrá una nueva acción el propietario de la vivienda para solicitar, pero ya estaríamos En En otro otro aspecto. tipo de delito, claro, ya, en otro tipo de delito porque que es sería hurto, robo, digamos. hurto. Claro. ¿Es aplicable también este delito de usurpación a terrenos? Porque, por ejemplo, sucede que hay gente que ve un terreno que no Sí. se sabe de quién es, qué sé yo, va y construye. Claro, exactamente. En realidad, este delito de usurpación tiene, digamos, Varias aristas, varios ítems. claro, tiene varias aristas y influye sobre un bien inmueble, Ujú. porque tenemos los bienes muebles y los bienes inmuebles, Claro. que nos define el Código Civil como cosas, Ujú. Bien, que a su vez las define como inmuebles o muebles. bien. Y bueno, y este delito recae sobre un bien inmueble por su naturaleza, que sería, que puede ser un fundo o Ajá. un Terreno. terreno. Claro. En ese aspecto también es el mismo procedimiento. El propietario deberá acreditar que eso realmente es de él. Claro, exactamente. Y la persona tiene dos vías para Sí. accionar, una que es la penal y Ujú. otra que es la civil, y en ambas tiene acciones legales, como el recurso reivindicatorio, para interponer y que le devuelvan el inmueble. En, Para que en- la gente en- lo en entienda. algunas causas, principalmente cuando por allí la postura que toman los abogados o algunos abogados a la hora de defender a quien usurpó, se lo muestra, dice, no es un delito, es un estado de necesidad. Por eso mi cliente, o sea quien sea, llegó allí. En esos aspectos, porque a ver, prácticamente se transmite la culpabilidad, como que la culpa no es de los que se ingresaron a casa, sino que el Estado no le brindó la necesidad que tenía de una vivienda propia. En ese aspecto, ¿qué sucede allí? Claro, es que no llega a ser un derecho lo que tiene el usurpador, Ujú, digamos, ujú. pero es una tenencia ilegítima. Claro. Ahora, el que tiene los verdaderos títulos sobre la propiedad es el verdadero titular del inmueble, Ujú. Claro. que lo ha registrado mediante escritura pública en el registro de la propiedad inmueble, que eso le otorga la publicidad Bien. y la oposición a los terceros. Esos van a ser los fundamentos que tenga él para accionar y que le devuelvan su propiedad. Claro. Pero bueno, todo va a estar en decisión del juez y a criterio del juez. ¿Puede un juez, a pesar de tener estos fundamentos, decir, bueno, pero mientras tanto, la casa se la damos a fulano de tal, que son los usurpadores? ¿Puede el juez acreditar hacer eso a pesar de que el propietario tenga sus fundamentos, no sé, bajo el recurso o bajo el concepto de, bueno, si él tiene otra vivienda, esta mientras tanto se lo otorgamos a Sí, los usurpadores? Puede ocurrir que el juez tome una decisión así, pero bueno, el propietario tendrá que continuar el proceso hasta que le devuelvan su propiedad. Claro. Y teniendo en cuenta, si yo no tengo el título de la vivienda, no tengo nada que compruebe que verdaderamente es mi vivienda, porque, como decía Pablo, puede haber un proceso en el que estás con una sucesión y no tenés todos tus papeles, pero el usurpador tampoco. Entonces, Claro. ahí ¿cuál es la medida? ¿Cómo se define para quién va? ¿Quién es el que sigue habitando ese lugar? Pero en el caso de que tenga una sucesión en proceso, también se puede probar, se puede comunicar al juez que hay una sucesión en proceso, se brinda un oficio al juzgado correspondiente. Hay formas de probar en el caso de que sea contencioso, digamos, la situación del titular. Claro. ¿Y son del largos los inmueble. procesos? Lamentablemente sí. ¿Y Sí, eso sí, a qué se son debe? largos. Y un poco a la lentitud de la justicia o la tardanza de la persona en realizar la correspondiente denuncia. Claro. Eso es lo que yo le quería decir a las personas, que tienen que denunciar Inmediatamente. inmediatamente Ujú. y bueno, y poner en conocimiento de las acciones que tiene para solicitar la restitución del bien. Claro. Marina, ¿qué Eso pasa sería el primer con paso. las usurpaciones en los terrenos fiscales? En ese aspecto, ¿qué sucede? ¿Quién actúa? ¿Se actúa por oficio? ¿Qué sucede en esos Claro, se momentos? actuaría por oficio porque es una tierra del Estado, digamos. Claro. Entonces, en ese caso no es contra un propietario, sino contra el Estado. Claro, no contra un particular damnificado, sino contra el Estado. Bien. Hay un caso que planteaba Denis recién fuera de aire, que tiene que ver, por ejemplo, se empieza a alquilar una vivienda, se termina el contrato, se vio mucho también durante la pandemia que no se pueden realizar desalojos por falta de pago, y ha pasado, y inclusive hay algunas acciones en curso, de que la familia se le terminó el contrato y decidió quedarse más allá de un contrato
que estaba firmado. Y no pagar. Y no pagar. Claro, decir, Claro. bueno, yo me quedo, me voy a quedar acá porque tengo ganas, porque no puedo, por X motivo. Y ahí tenés algunos contextos porque por lo general suele estar firmado, por ejemplo, con una inmobiliaria. ¿Ahí Claro. qué sucede? Igualmente se tiene que ir por la vía judicial. Ujú. La inmobiliaria no tiene la responsabilidad que tiene el titular del inmueble de accionar legalmente. Ujú. Claro. Más allá de que, bueno, haga el trabajo administrativo con respecto al alquiler. Pero sí, estaba avalado quedarse en el inmueble, Claro. por el decreto nacional, pero Ujú. si no está vigente, la persona tiene que abandonar el inmueble Ujú. y si no, realizar un juicio de desalojo. Claro, claro, porque claro. más allá digo que se termine el contrato, que ya eso puede que esté mal porque Sí. no es respetar el contrato, pero ya si no pagás es un tema más complicado. Y me pongo a pensar de que es muy delicado, que está bueno que la gente sepa que tiene que proceder, siempre tiene que ir a la justicia, porque es Exactamente. un tema que es muy cercano a la violencia. Porque si una persona decide, le dice a otra persona, no me voy, me quedo, no te pago, no es una situación en la que está todo bien, es una situación hostil. Entonces, bueno, creo que ahí es donde uno tiene que tener la frialdad para decir, no decido tomar otro tipo de decisiones, sino que voy a la justicia, que lo solucione la justicia, ¿no? Claro, sí, lamentablemente en la sociedad en la que vivimos, con el déficit habitacional que tenemos y la desaprehensión que tienen las personas hacia con el derecho de propiedad que tiene el otro, Ujú. porque en definitiva no estamos respetando el derecho de propiedad que tiene el Claro. la otra persona. Sí, sí. Pero bueno, sí, la única acción que tiene el propietario es legal. Ujú. Yo Bien. no podría decirles otra forma porque, bueno, sería recurrir a otro tipo de No, claro, acción. que no son legales, Claro. exactamente. Marina, si quieren consultarte, necesitan hacer este tipo de consultas u otras relacionadas, ¿de qué manera lo pueden hacer? Y yo tengo mi estudio jurídico en la calle General Paz, Bien. 490, o a mi teléfono particular, 2664 Bien. 92 84 96. Perfecto, se pasan por allí o se comunican con vos para consultas, dudas y obviamente para las acciones correspondientes. Perfecto. Muy bien. Bueno, Gracias, Marina. Gracias. Un placer. 11 de la mañana.